Buenos días, Dios le bendiga. Amén. 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 Buenos Ay, días. mostrando el día que tenía la cámara apagada. ¿Qué tal? Gloria ¿Cómo a Dios. amanecieron? Amén. Mi pastora. Excelente. Victoria, bendecida, prosperada. Amén, con una actitud positiva, un nuevo día, estamos vivos. Vamos a ver qué es lo que nos tiene el Señor para este nuevo día. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios nuestro Padre. Y cual sea el resultado, no importa, ya que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Amén. Padre, te Amén. damos gracias, Dios, en esta mañana. Bendito eres, Padre Celestial. Te adoramos, te exaltamos, reconocemos tu señoría en nuestra vida. Gracias, Padre de la gloria, Dios. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gran misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios amado, porque tú nos escogiste, has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Dios, porque desea que sus hijos sean prosperados en mente, alma, cuerpo, Dios. Gracias, Padre amado, por tu bondad y porque nos tienes presentes, Dios. En esta mañana te pido perdón por mis pecados, Dios, por mis malos pensamientos, por mi rebeldía, desobediencia, Dios. Padre, perdónanos, Señor. Padre, muéstranos, Señor, nuestras debilidades, Dios. Redarguye en nuestro corazón, Señor, pon un sentir de un arrepentimiento genuino, Dios, que podamos cambiar de dirección, Dios. Queremos adorarte, Dios. Sabemos que la verdadera adoración, Dios amado, no es cantar, Señor, no es de palabra. La verdadera adoración es en acción, Dios, en lo cotidiano, en lo día a día. Si reflejamos tu amor, Dios, si reflejamos esa luz, Padre amado, ayúdanos, Señor. Padre, te pido que bendiga a mi apóstol Pedrosa. Bendice a todos los pastores de mi vaina, especialmente al pastor José Martínez, Dios, que seas tú llenándolo de renuevo, de fuerza, cada día llenándole de ideas creativas, Dios. Llévalo a las profundidades, Padre amado, más allá, súper profundo de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Muéstrale las cosas ocultas que aún no conoce, Dios. Dale palabra de poder, Dios, palabra de unción, Dios amado, para que podamos nosotros recibir tu pueblo escogido, Dios. Porque vamos a recibir este mensaje, esa semilla, Dios. Y hoy tenemos un corazón dispuesto para recibir, una mentalidad abierta, Dios. Y danos el dominio y la determinación, Dios, para aplicar lo aprendido. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amado. Les bendigo. Pido a Dios que en este día podamos aprender. Hoy tenemos un devocional, el cual es salud del cuerpo, ¿verdad? O sanidad del cuerpo. Y qué bonito el tema de hoy, porque definitivamente una persona necesita un equilibrio en todas las áreas vitales. Muchas personas nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta en el trabajo de la iglesia de que no evolucionan en la vida porque algunos se la pasan enfermos. Si tú estás enfermo, o sea, ¿qué puedes hacer? Otros tienen problemas económicos, a veces les juntan las dos, lo más probable. Si tienes problema económico, va a vivir mal. Otros aún tienen salud, tienen dinero, pero viven mal en el matrimonio, o sea, es como lo mismo, es estar enfermo. Algunos viven bien el matrimonio, pero tienen problemas con el resto de la familia. Todo radica en el tema que pasamos los lunes, en sanidad del alma. Todo radica. E inclusive la salud también. Hay gente que cree que es que tiene una enfermedad porque Dios quiso que yo estuviera enfermo. Y es importante que nosotros entendamos que no es así. Hoy lo vamos a entender científicamente, bíblicamente. Yo te lo voy a probar, ¿verdad? Y también la forma de sanidad. Hay una sanidad divina, obviamente. Pero la palabra dice también que no podemos tentar al diablo. O sea, yo no puedo accesar a la sanidad de Dios y a la vez seguir enfermándome yo mismo. Dice Isaías 12:2, he aquí Dios es salud mía. Aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Amén, hermano.
Ese es Isaías 12:2. Tengo un material que quiero que lo revisen muy bien, que es que hemos estado hablando de que cada cabeza es un mundo. De hecho, hay mundos creados. Hay algo que llaman sugestión, ¿verdad? La sugestión, que nosotros debemos aprender acerca de la sugestión. Hay que aprender acerca de la sugestión, ¿verdad? Porque, fíjense, la sugestión es la denominación dada al proceso psicológico mediante el cual personas, medios de comunicación, libros y toda clase de entes que manipulen conceptos y sean capaces de emitir información y guiar o dirigir los pensamientos, emociones, sentimientos, comportamientos y estado físico de otras personas. Amén, hermano. Para los investigadores de psicología del siglo XIX, tales como William James, los términos sugerir y sugestión se usaban en un sentido muy restringido y relacionado, y siempre dentro de un discurso común. Se decía una idea para sugerir otra, y se hablaba de sugestión cuando esto implicaba la llegada de otra idea a la mente. Amén, hermano. Entonces, la sugestión, ¿verdad? En resumidas cuentas, la sugestión habla de manipulación. Y a propósito, quiero mostrarte un material. Ok, presta atención y toma nota que lo que vas a escuchar hoy aquí te va a partir el cerebro en dos, o sea, es opuesto a lo que te han dicho. Y esto puede lograr que finalmente te sanes. Uno se imagina que quien creó la industria farmacéutica fueron los médicos, los científicos, ¿no? Fue John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan. ¿Quiénes eran? Uno era magnate petrolero, el otro venía de la industria del acero, del carbón. Si algo tiene fama John D. Rockefeller, yo entro en esta industria y acabo con mi competencia. John D. Rockefeller, al frente de la industria petrolera, un día reciben una muy buena noticia, pero mala para la humanidad, de parte de los ingenieros petroquímicos, buscando formas de rentabilizar a la petroquímica, inventaron la baquelita, el plástico, bueno, eso les permitió crecer. De pronto reciben la noticia de, mira, también con derivados del petróleo podemos hacer medicamentos. Esto nos permitiría entrar en una industria que es muy importante, que es la industria de la salud. Cuando Rockefeller dijo, sí, eureka, vamos a entrar aquí, estudia el mercado, y en ese momento la medicina era derivada de padre de la medicina, Hipócrates, el que decía, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar aquello que le enfermó. ¿Qué ocurre? Que cuando él detecta que hay esta oportunidad de negocio, decide crear una medicina científica, y conjuntamente con Abraham Flexner crearon un informe en donde empezó a ridiculizarse a toda práctica de la medicina que no fuera proveniente de la ciencia. De esa manera acaba con la competencia. Cerraron escuelas de medicina. Los que se plegaron a la nueva industria floreciente de la medicina científica recibieron subvenciones, dinero, presupuestos. No fue creada por médicos, no fue creada por científicos ni por humanistas. Hoy en día, ¿quién está detrás de la industria farmacéutica? BlackRock, Vanguard. Estamos hablando de los fondos de inversiones más poderosos del mundo. Uno solo de estos fondos de inversiones tiene más dinero que la mayoría de los países. Estamos hablando que están detrás de todo. BlackRock también está detrás de la industria armamentística, por ejemplo. La misma industria que te vende tanques de guerra, Kalashnikov, están detrás de la industria farmacéutica, pero también están detrás de una prima hermana de la industria farmacéutica que le ayuda muchísimo a tener muchos clientes. Adivinen cuál es. Alimentación. Ahí está. También están detrás de la industria alimentaria. Entonces no es de extrañarnos que esta industria fabrique productos comestibles, más no alimenticios, que terminan enfermándonos. Y la otra nos atiende, son primas hermanas, coadyuvan en el proceso de una manera sinérgica. Esta misma industria además controla los medios de comunicación, son los dueños incluso de las redes sociales como Facebook, etcétera. Es algo que podemos aprender en esta mañana con toda responsabilidad. O sea, el tema de la enfermedad no es una enfermedad, sino una industria. O sea, hay un interés económico en que la gente se enferme. ¿Aló? Entonces, ¿qué hacen? Hacen una campaña por los medios de comunicación. Diseñan alimentos que te enferman. Diseñan virus para enfermar a la gente. Y luego crean el medicamento que lo cura. Está todo como muy conveniente. O sea, es importante que entiendan que hay una industria o todo un mecanismo, una maquinaria diseñada para enfermar a la gente. Gente que no tiene corazón, sencillamente ven a las personas como un signo monetario.
Y es importante que lo entiendas hoy, porque si entiendes esto, vas a entender cómo todo está diseñado para enfermarte. Fíjense que antes en la medicina, la gente se enfermaba y le preguntaban, ¿vas a dejar lo que te esté enfermando? Hoy día, por ejemplo, la diabetes está demostrado que es un tema de alimentación, o sea, tienes que cambiar la alimentación. Pero también está demostrado que es un tema psicológico, ¿verdad? Pudimos ver en un material anterior que el tema de la diabetes es el cuerpo, ¿verdad? Asumiendo funciones vitales. Es el cuerpo adaptándose o respondiendo a situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona vive todo el tiempo en un estrés, en una angustia, en una rabia, ¿verdad? El cerebro va a dar instrucciones para que no haya insulina, para que el azúcar esté alta y puedas enfrentar lo que viene. Porque el azúcar alta en largo periodo de tiempo es un problema, pero si un atleta va a correr, le mandan a comer pasta para que tenga suficiente azúcar para correr la carrera. O sea, el azúcar alta no todo el tiempo es un problema. Para cierto evento, para ciertas situaciones, la gente necesita tener el azúcar alta. El problema es dejarla alta. Entonces, el cerebro está diseñado, es el que manda. Es el que dice cuándo se para la insulina, cuándo para la producción de insulina y cuándo no. La persona que vive en alerta todo el tiempo, en alarma, en estrés, en preocupaciones, el cerebro da órdenes al páncreas para la producción de insulina, que necesita azúcar para poder enfrentar todos esos problemas. ¿Aló? Entonces el azúcar no solamente sube por la alimentación, sino también como una respuesta a la psiquis o al estado psicológico de una persona. Amén, hermano. ¿Aló? Amén. Ok, entonces es necesario entender esto. Es necesario entender el tema de la diabetes, ¿verdad? Y cómo se configuran los medios de comunicación, la industria de la alimentación, la industria de la farmacéutica para mantener la gente enferma. Dicho esto, hay una estrategia para que la gente se enferme. La pregunta es si tú quieres seguir formando parte de esa estrategia, ¿verdad? Porque antes, como le decía, la medicina era un tema de que, oye, si estás asumiendo una actitud que te está dañando, o sea, debes corregir la actitud para que no te siga enfermando. Ahora, ¿qué pasó con la medicina? Que no lo inventaron médicos, no lo inventaron científicos, sino un empresario llamado Rockefeller, del cual siempre yo hablo. Y este señor, o sea, era un experto en eliminar la competencia. Y fíjate cómo ridiculizaban todas las prácticas médicas diferentes a la idea que él tenía, porque quería instalar un sistema que no tuviera competencia. Hoy día sí hay competencia. Una es la industria de la farmacéutica, con la alimenticia y todo eso, y otra es la industria del bienestar. Son industrias diferentes. Amén, hermano. Para entender al final el mensaje necesitamos ir tomando nota, porque esto puede garantizar tu salud de aquí en adelante. El primero, en el intestino se guardan o cobijamos allí la gran mayoría de los microbios, ¿no? O las microbacterias que están en nuestro cuerpo. Estas son las responsables de la producción del más del 95% de la serotonina, este neurotransmisor que se conoce como la hormona de la felicidad. Todo lo que pensamos se somatiza a nivel intestinal o gastrointestinal. Todo estrés afecta también a cómo vamos a gestionar el alimento que estamos consumiendo. Cuando hay estrés, también hay menor producción de jugos gástricos. Peor es la digestión de nuestros alimentos, menor o peor vamos a estar absorbiendo los nutrientes y es una rueda, como una rueda de hámster que no sabes por dónde empezar. Porque cuanto más malnutrido estás, peor también estará tu estado de humor. Yo te diría que el intestino no es nuestro segundo cerebro, sino el primero. En el intestino... Fíjate, un tema que debemos nosotros considerar, que bueno que esto lo estamos grabando, que esto puedes compartirlo con mucha gente,
porque estamos dejando grabación de este inicio. Este inicio porque este es un programa que se va a extender en el mundo entero. Los elementos que aportamos en el devocional son elementos muy importantes para una persona. Obviamente la gente se enfoca en el medicamento, se enfoca en el estrés diario, en las situaciones diarias y no se enfoca en la causa. Este devocional, además de primeramente de buscar a Dios, que Dios nos ilumine el camino y que Dios nos muestre, es encontrar la raíz, lo que está afectando a una persona. Y fíjate lo que ella dice, que el intestino es considerado el primer cerebro. Algunos hablan que es el segundo cerebro, pero el intestino es considerado el primer cerebro. De hecho, en el intestino es que se produce la serotonina, ¿verdad? Que como la oxitocina, como el cortisol, ¿verdad? Son neurotransmisores. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Es la hormona de la felicidad. O sea que lo más probable es que una persona que coma mal no sea feliz. Por eso es tan importante cambiar la alimentación. Porque la felicidad no viene del cerebro, la felicidad no viene de otra persona. La hormona de la felicidad, que es la serotonina, es activada en el estómago. ¿Sí me explico o no? Entonces, no solamente el comer, sino también el tema del estrés mencionaba ella, porque ahí en el intestino es donde están los microbios, las bacterias. Y todo lo que pasa en el exterior, lo que pasa por tu mente, se somatiza en el estómago. Todo. El estrés, por ejemplo, la gente que vive estrés tiene que aprender. Y esto no lo vas a aprender hoy, el tema del estrés lo aprenderás el lunes. Por eso es importante tener la secuencia. Los lunes trabajamos en el estrés. Que al final el estrés, ya lo vamos a ver en otro material que tengo por allí, tiene que ver con actitudes aprendidas. Entonces, ¿verdad? Si ya tú sabes que la malnutrición y el estrés afectan directamente el estómago, son dos cosas en las cuales esta mañana deberías decidir trabajar, porque son dos cosas que te están enfermando. Y probablemente ya te hayan recomendado medicina, pero si tú no eliminas la raíz, lo que estás es beneficiando a la industria farmacéutica y tú te estás empeorando. Amén, hermano. Que esto del tema de los intestinos también lo sabe la industria farmacéutica. Ellos lo saben. Yo, por ejemplo, vivía con un problema del colon. Y hay alimentos que son agresores a mi colon, que no son agresores a tu colon, porque cada colon es diferente, ¿verdad? Y entonces la harina enseguida activa unas bacterias y me altera la tranquilidad. Imagínate tú, a mí me encanta una arepa. Comerme la arepa es la felicidad más grande que yo pueda tener, pero el resultado después que me la como es totalmente contrario. Entonces esto es interesante saber. O sea, lo que te produce felicidad en un momento, te puede destrozar la vida después. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ves? Tuve que eliminar la harina. Y mi arepa es un aguacate. ¿Ves? Tuve que cambiar mi alimentación. El aceite vegetal me destroza a mí y destroza a todo aquel. Nosotros aquí comemos manteca. ¿Ves? El aceite vegetal que viene en la bolsa, nosotros lo regalamos. Destroza. ¿Ves? Y no solamente a mí, a cualquiera. Pero hay alimentos que particularmente a mí, una pasta, me encanta una pasta con salsa de tomate, mayonesa, queso, pero me destroza el estómago. Son cosas que hay que tomar nota, que hay que aprender a conocer qué es lo que te daña, porque la sanidad es posible, pero tienes que hacer las cosas bien. Amén, aprender. Hoy día hay que estudiar, yo he tenido que estudiar, porque acuérdense que hace unos 8 meses tuve una crisis de tensión, una crisis de azúcar, y tuve que ponerme a estudiar todo esto. Esto ha sido de gran bendición para mi vida, todo lo que he estado estudiando, porque primeramente me he sanado yo. Amén.
Y entonces mucha gente quiere tomar el camino de la enfermedad, pero también puedes tomar el camino de la sanidad. En una oportunidad, te estoy hablando hace algunos años, tuve la oportunidad, valga la redundancia, de entrar a una empresa de nutrición. Por mi salud me han dado 2 infartos, pesaba 164 kilos, etc. Y comencé a consumir unos productos. Ojo, no estoy haciendo propaganda de los productos ni los voy a mencionar. Pero lo que te quiero decir es que conocí un poquito el tema y comencé a viajar por el mundo entero. Viajé a más de 12, 14 países a aprender de nutrición. Me entrené con Luigi Gratton, que es nutricionista privado de David Beckham, y muchos médicos además. Y yo pasé de ser un obeso de 164 kilos a ser un maratonista. Cuando yo corría en Huigüe, corría todas las mañanas, 3, 4 de la mañana, corría por hora, a veces 4 horas. La gente decía, chamo, ¿hasta cuándo tú corres? O sea, a la gente le caía mal, ¿ves? Y yo corría, y cuando fui a hacerme los exámenes, no tenía rastro de los 2 infartos, ni rastro, porque cuando tú te da un infarto te queda una lesión. Y yo tengo los estudios donde están los infartos, y tengo los estudios donde no están las lesiones. O sea, fui sanado completamente. Mi tensión arterial, ¿sabes? Te hacen una prueba de esfuerzo, te hacen un montón de cosas que demuestran problemas cardiovasculares, y no había ni rastro de eso. El azúcar, hay un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que demuestra cómo está tu azúcar, y eso salía más que normal. O sea, yo de pasar de ser una persona muy enferma, o sea, tengo un testimonio de eso, pasé a ser una persona muy saludable. Incluso de ir a un maratón en Caracas de 4 horas 28 minutos. O sea, el maratón yo lo corrí en ese tiempo. Y participaron como 5.000 corredores y como 3.000 en el kilómetro 32, cerca del Hotel Meliá Caracas, cayeron como 3.000 en el suelo, el ácido láctico. Y yo no caí. Yo decía, bueno, ¿cuándo iré a caer yo? Porque la gente se caía en el piso, iba cayendo. Parecía langosta tirada en el piso. Y yo pasaba como podía y seguí corriendo, 42 kilómetros. Y en ese momento me doy cuenta ahorita, con esto que estoy viendo, que yo lo que hice fue tomar la industria del bienestar, que es contrario a la industria de la farmacéutica. O sea, es lo que la medicina era antes. Era que si te quieres curar de algo, o sea, a mí no me curaron los productos. A mí me curó, ¿verdad? Fue mi conciencia, mis hábitos que cambiaron. Me servía un arroz con pollo y yo agarraba y sacaba el pollo y me lo comía, y el arroz lo desechaba. Cargaba mis frutos secos para todas partes. En ese tiempo era mundano y todo el tiempo andaba en fiesta, y yo llevaba mi propia mesa de pasapalo, que eran frutos secos. Era tremendo, porque lo que me enseñaron era, o sea, los hábitos, no tomar agua cuando como, tomaba era té caliente, porque el agua fría paraliza la digestión. En cambio, el té caliente te ayuda con la digestión. Por eso mucha gente, cuando yo estoy comiendo, me ofrece agua. Tal vez lo único que mantengo. O sea, hay muchos datos importantes que tú puedes aprender cómo mantenerte saludable. Amén, hermano. En ese tiempo yo dejé de tomar café completamente por el azúcar. O sea, no tomaba café. Hoy día tomo café, lo tomo con stevia por lo menos. O sea, hay muchas cosas que podemos aprender que nos ayudan. Amén, hermano. Y también tiene que ver, yo recuerdo que aprendí mucho acerca de no leer noticias, acerca de no estar pendiente de la crisis, porque tengo un material que te voy a pasar ahorita, que lo que nos enferma son las malas noticias. Espero que estés tomando nota, porque te estoy dando tips que pueden garantizarte vivir unos 20 años. Tradicional china, la norma de oro es no ingerir alimentos cuando se pone el sol. Cuando caiga el sol, ya no tiene que ingerir el alimento. Nuestro cuerpo está diseñado biológicamente para vivir hasta 120 años en salud.
Y cuando llegas de la edad del cielo, asciendes al cielo, pero estando con salud. Todas las enfermedades modernas nacen cuando se inventó la luz eléctrica. La gente nunca puede separarse, nunca. No es como decir, yo voy al médico y luego voy al psicólogo. No, es que tú eres cuerpo y mente a la vez. O sea, no hay ninguna enfermedad que está exento de factores emocionales. Nuestra capacidad inmunológica está totalmente, íntimamente, estrechamente asociado a estado emocional. De repente ha caído una tragedia que es una pandemia y no puedo salir de mi casa. Y es una enfermedad que yo he oído que la gente se muere y ese miedo entra en su cuerpo y esa persona, ese miedo y esa soledad de no poder comunicar con otra persona que queda, se ha aislado en cuarentena, le baja tanto su defensa que el virus ha podido con ellos. Y estás consumiendo un alimento con grasa, ¿vale? Y a la vez tomas una cerveza fría o un refresco frío, ¿vale? Lo que harás es que esa grasa, cuando entra a tu cuerpo, se solidifique y sea muchísimo más difícil de digerir. Lo primero que tiene que hacer el cuerpo es igualar la temperatura del agua a la temperatura del cuerpo. Entonces pasa más tiempo. Y el agua no ha entrado al torrente sanguíneo para hidratarte, sino que va a la zona periférica del cuerpo y se vuelve en retención de líquido. Todos estos detalles, ¿verdad?, tan importantes que debemos nosotros considerar. El tema de las emociones, lo que dejamos entrar a la mente. Definitivamente lo que tú permites que entre a la mente te enferma. Una de las cosas que yo hice cuando no podía dormir, cuando caí en este tema de la tensión alta, el azúcar alta, fueron eventos emocionales que estaba viviendo en ese momento. Y no podía dormir. Yo duré 2 meses sin dormir. O sea, pasaban las horas y yo literalmente, son las 12, son las 1, son las 2:30, son las 1:30. O sea, era terrible. No podía dormir, duré 2 meses sin dormir. Comencé a investigar. Por eso la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y comencé a cenar. Yo ceno todos los días a las 5:30, 6 de la tarde más tardar. Hay días que no, pues. Pero la mayoría de los días yo ceno, como dice este hombre, con la luz del sol, ¿verdad? Porque mi cuerpo está diseñado para digerir alimentos con la luz del sol. Cuando no hay luz solar, uno no debería comer. No debería. ¿Ves? Y yo comencé a aplicar esto, a comer a las 5:30. Antes yo comía 8, 9 de la noche. ¿Ves? Y yo comencé a dormir, hermano. Comencé a dormir con varios cambios que hice. Poner los pies en la tierra, abrazar un árbol. Recuerdo que hice todas estas cosas. Mi esposa me ayudaba también, porque no podía dormir. Es más, me tomaba la hormona del sueño, que es la melatonina, me la tomaba y el cuerpo se me desmayaba todo, pero yo estaba despierto. Es increíble cuando una persona segrega cortisol. Tenía el cuerpo desmayado, dormía el cuerpo y mi mente despierta. Yo estaba despierto. No podía mover el cuerpo, pero yo tenía la mente despierta. Yo estaba despierto. Terrible no poder dormir. Y ahí aprendí también que es necesario apagar las pantallas, ¿verdad? Todas las pantallas. El cuerpo está diseñado para dormir sin luz. Y este tema de la luz está dañando muchas cosas. El tema del teléfono. Dormimos con el teléfono a la mano y cada ratico vamos al teléfono. Todo esto causa un daño tremendo en la salud de una persona, que tal vez en los primeros años no lo ve, pero después le cobra factura. Amén, hermano. Espero que estén aprendiendo. Y luego esto lo puedes pasar a gente que lo necesite, ¿sabes? La información le puede salvar la vida a alguien. Pendiente. Este es el video que se ha vuelto viral porque habla del misterio que se encuentra en el cuerpo humano y que por esta razón tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Míralo hasta el final porque te dejará sin palabras. Wow. ¿Sabías que Jesús murió a los 33 años y tu columna vertebral, el eje que sostiene tu cuerpo, también está formada por 33 vértebras? No es una simple casualidad. Los mismos años que marcaron la plenitud de su entrega quedaron impresos en tu espina dorsal. Tienes 12 pares de costillas, reflejo de los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel y las 12 puertas de la Jerusalén celestial. Tu cuerpo no fue diseñado al azar, es un espejo de lo eterno. Dios dejó su huella en tus huesos. Tu cuerpo es templo vivo, un lugar donde lo divino habita.
El nervio vago, con forma de cruz, conecta cerebro, corazón e intestino. Se activa en la oración, en la respiración profunda, en el perdón. Y cuando se enciende, calma tormentas interiores, como si Cristo mismo actuara desde dentro sanando lo invisible. Jesús resucitó al tercer día, y la ciencia revela que al tercer día de ayuno tu organismo comienza a regenerarse. Células viejas mueren y nuevas se levantan. El cuerpo se resucita a sí mismo. Eso no es azar, es diseño divino. Tu corazón late con impulsos eléctricos. Tu cerebro se ilumina cuando oras. Tus lágrimas cambian su composición según lo que sientes. Incluso tus huesos guardan memoria. Tu cuerpo adora, lo sepas o no. Fuiste creada con asombro y maravilla. Eres profecía, hecha carne, polvo y espíritu, reflejo humano de lo eterno. Dios no solo te formó, dejó en ti parte de sí mismo. No busques lejos para hallarlo. Mira hacia adentro, porque desde siempre ha estado ahí. Y si anhelas una palabra que abrace, una oración que dé vida, un camino que ilumine las sombras, camina con Cristo. Porque al final, todo se trata de Él. Todo se trata de Jesús. Amor, entrega y verdad. Viendo que hay estudios que revelan que las personas que oran son personas sanas. Por eso me encanta el espacio que tiene mi esposa, desde las 3:30 hasta las 5. Es un espacio de oración, de meditación. Es un espacio de intercesión. Fíjate cómo él habla, esto científicamente está comprobado. Cuando una persona ora, el cerebro se ilumina. Es un tema científico, de ciencia. O sea, la oración responde a una respuesta de Dios. Por eso cuando alguien no se conecta a la oración, yo entiendo lo que está pasando. Porque la oración es algo muy importante. O sea, la oración te puede asegurar unos 30, 40 años más de vida. La oración no es solamente orar, no es un llamado del pastor, no es un llamado de la pastora. Es un tema importantísimo de conexión con Dios. Amén, hermano. Fíjense que me llama la atención el tema de la oración que ya había hablado, el tema del ayuno. Antes solamente en las iglesias se hablaba de ayuno, ahora hasta el perro habla de ayuno. O sea, ahora todo el mundo habla de ayuno, ayuno intermitente, etcétera, ¿verdad? Y fíjate, al tercer día de ayuno, 3 días sin comer pura agua, el cuerpo comienza a regenerarse. El cuerpo comienza a regenerarse. Yo sabía que cada 8 años el cuerpo se hace un cuerpo nuevo. O sea, el mismo cuerpo, las células nacen, se reproducen y mueren, y nacen nuevas células. En 8 años, todas tus células son diferentes. Si una persona decidiera escuchar esto y aplicarlo, en 8 años puede desaparecer cualquier cáncer, cualquier rastro, ¿verdad?, que haya de enfermedad en tu cuerpo. Esto es ciencia. Si tú decidieras hoy cambiar, en 8 años tendrías un cuerpo totalmente diferente, incluyendo los huesos. Porque en 8 años tu cuerpo puede regenerarse. Tu cuerpo en 8 años va a ser diferente. Pero si tú sigues comiendo lo mismo, va a ser el mismo, porque se sigue enfermando con lo que comes. Si sigues oyendo noticias, si te sigues estresando, va a ser el mismo. Estresando va a ser el mismo, porque sigues metiéndole el mismo estrés, ¿verdad? Y mucha gente, oye, pastor, ¿cómo hago para no estresarme? Tienes que conectarte los lunes. Los lunes enseñamos a hackear tu cerebro. El lunes enseñamos a sanar las heridas. El lunes enseñamos cómo vivir una vida tranquila, armoniosa. ¿Cuál es el significado real de esa palabra? Amén, hermano. Perdiendo toda la información que hice. ¿Y qué es lo que habría que decirse para cambiar la realidad? Lo primero que tenemos que entender es que nuestras células leen los pensamientos. Y esto no lo digo yo, porque si lo dijera yo tendría un valor muy limitado. Lo dice la Premio Nobel de Medicina en 2009, Elizabeth Blackburn. Las células leen nuestros pensamientos. Y aquí viene la explicación. Cuando yo empiezo a pensar, si es que soy un inútil, si es que no sirvo para nada, es que no me sale nada bien en la vida, yo automáticamente, por los mapas de los sentimientos, empiezo a generar una reacción en mi cuerpo. Esa reacción en mi cuerpo es una serie de hormonas.
una serie de mediadores químicos, las moléculas de la emoción. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, empieza a liberar cortisol. Y ese cortisol se fija en los receptores de la membrana celular. ¿Y qué hace? Pues puede bloquear el funcionamiento del sistema de defensa. Pero es que además hay otras moléculas que pueden tener un impacto a nivel de los telómeros. Los telómeros son predictores muy finos de la longevidad de una persona y la posibilidad de que esa persona tenga una enfermedad. Afecta directamente a eso. Entonces, ya vemos cómo mi forma de pensar está afectando a mi forma de vivir. Tremendo esto. Si tú lo entiendes hoy, vas a entender la filosofía, el horizonte de este devocional. O sea, nuestra forma de pensar afecta a todo, incluyendo la salud. Por eso es tan importante la Biblia. Mira, una de las cosas que cambió mi vida para siempre es entender, es diferenciar entre lo que yo pienso de mí y lo que Dios piensa de mí. Que por cierto también lo piensa de ti. Porque ¿qué pensaba yo? Soy un bueno para nada, no sirvo, todo me sale mal, bueno, soy hijo de pobre, así que voy a morir pobre. Mi mamá sufre de mal humor, yo también, mi papá sufre de mal humor, yo también, y bueno, se acabó. Eso es lo que yo pensaba de mí. Mi mamá tiene diabetes, yo me voy a morir con diabetes también. Eso es lo que yo pensaba de mí. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de mí? Dice que cuando yo creo en Jesucristo, nuestro Señor, dice que todas las cosas viejas pasaron, de que yo muero para el mundo y vivo para Cristo, y que soy una nueva criatura. O sea, creer en Jesús, hacer la oración de fe, que mucha gente no entiende lo que eso significa que tu espíritu estaba muerto y ahora cobra vida porque se conecta con Dios. Y cuando tu espíritu se conecta con Dios, se acabó. Entonces, cuando mi espíritu se conecta con Dios, todas las cosas viejas pasaron. Hay gente que me dice, oye, yo me acuerdo cuando tú eras borracho, ese se murió, más nunca bebí. Oye, yo me acuerdo que tú maltratabas a las mujeres, sí, ese se murió, más nunca. Oye, yo me acuerdo que tú eras mal padre, ese se murió. Oye, y también eras mal hijo, ese se murió. Eso quedó atrás. Ahora yo soy una nueva criatura. O sea, Dios me hizo nuevo. Cuando tú confiesas a Jesucristo, Dios te hace nuevo. Y tus pecados, y me dice, ¿qué vas a hacer con tu daño que hiciste? Bueno, cuando yo creo en Jesucristo, mi Señor, dice la palabra que todos mis pecados son echados en el fondo del mar. Que ni Él se acuerda de ellos. ¿Para qué me voy a acordar yo? Yo me acuerdo para edificar de lo que Cristo es capaz de hacer en la vida de una persona. Pero no para culparme porque ya yo fui perdonado por todo lo que hice. Amén, hermano. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es este tema de ciencia, que la ciencia la creó Dios. Y no estoy hablando de la industria farmacéutica, estoy hablando de la ciencia, ¿verdad? Fíjate cómo está demostrado científicamente que los pensamientos afectan el cuerpo. Los pensamientos afectan en la diabetes, los pensamientos afectan el colon, los pensamientos afectan los pulmones, los pensamientos afectan los riñones. Si tú te quieres morir de una de estas enfermedades, que de algo te va a morir de otra manera, sigue con malos pensamientos. Por eso es tan importante renovar nuestra mente con buenos pensamientos. Por eso les comentaba ahorita, cuando yo entendí mi manera de pensar acerca de mí, ¿verdad? Pero entendí lo que Dios piensa de mí. ¿Qué dice la Biblia? Que yo soy un vencedor y que tú eres un vencedor. La Biblia dice que tú ya no eres más cola, que eres cabeza, y yo también soy cabeza. La Biblia dice, ¿verdad?, que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea, estamos con las situaciones que pasan afuera, nosotros nos fortalecemos, nos renovamos. O sea, no es para hacernos daño, es para hacernos más grandes. Entonces, cambiar la manera de pensar por lo que Dios piensa, ¿verdad?, es muy importante, porque te puede asegurar primero un estilo de vida diferente, un estilo de vida totalmente diferente.
Ayer fui a arreglar la camioneta, bueno, ayer no, le había sacado el radiador, yo nunca lo había sacado, y lo llevé a arreglar. Y le digo al tipo, ¿está listo? Sí. Ok, ¿seguro? Sí, está listo. Ok. Él me lo traigo, me lo pongo a montar en la camioneta y cuando prendo la camioneta un chorro de agua. Tenía dos opciones. O me molestaba o me calmaba. Yo sabía lo que cada una significa. Entonces opté por calmarme, por quedarme tranquilo. Llamé al tipo, no para insultarlo, no para reclamarle, sino para comentarle. Y él me dice, tranquilo, yo te lo resuelvo. Tráemelo mañana y yo te lo resuelvo. Solucionado. Entonces, hoy voy otra vez. Esa es la vida. Es porque me tengo que estresar, molestar. Y casualmente ayer se juntaron como 4 cosas. Si yo la dejo que se junten, que me destrocen la vida, me puede dar un infarto. Se juntaron 4 cosas en la misma hora. 4 cosas fuertes. Que tuve que digerirlas, me acosté tranquilo. Mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? No, déjame. Estoy digiriendo, estaba meditando, porque hay que meditar. Hay que entender qué es lo que Dios nos está enseñando. Hay que conectarse con Dios, Señor. Yo en mi fuerza no puedo solucionar estas cosas. Pero tú sí puedes. Y me acosté, me quedé dormido orando, meditando. Y bueno, gloria a Dios, me paré bien claro, ¿verdad? Con una actitud renovada. Amén, hermano. Es que no nos conviene pensar mal, no nos conviene, ¿verdad? Con esto de mi hijo, mucha gente, oye, pero alguien tiene que dar la cara. Imagínate que yo me fuera venido abajo. Me acuerdo que Elena, que está aquí por cierto en el devocional, me decía, oye, pero es que va a pasar esto. Bueno, vamos a separar las cosas. Primero vamos a solucionar una y después vamos a solucionar la otra. Y así me he mantenido. Primero una cosa y después la otra. Porque no hay de otra. O sea, la actitud que asumamos frente a muchas situaciones va a determinar lo que va a suceder. Las metí de pata, cuando nos alteramos emocionalmente, normalmente decimos cosas que no debemos decir, normalmente hacemos cosas que no deberíamos hacer, entonces tenemos que aprender a controlar las emociones. Amén, hermano. Ay, Dios mío, ahora sí me metí en problemas. Hicieron creer que la diabetes viene solo por comer mal, pero hay algo que casi nadie menciona. La luz artificial por la noche también engorda y enferma. Hoy sabemos que la exposición a la luz nocturna, la de tu tele, el celular o la bombilla blanca de la habitación, altera tus ritmos circadianos, que son los que controlan tu metabolismo y tu sensibilidad a la insulina. En otras palabras, le estás diciendo a tu cuerpo que todavía es de día y lo confundes. Un estudio reciente encontró que solo 10 lux más de luz artificial por la noche aumentan en un 30% el riesgo de diabetes tipo 2 y las personas más expuestas tienen hasta 50% más riesgo. No es poca cosa. Tu cuerpo necesita oscuridad real para reparar, regenerar y limpiar desechos metabólicos durante la noche. Si lo mantienes bañado en luz, estás bloqueando ese proceso. Así que no es solo comer bien o hacer ejercicio. También es dormir en oscuridad, apagar pantallas, usar luz cálida o roja por la noche y dejar que tus mitocondrias respiren. La próxima vez que te digan que la diabetes se resuelve solo dejando el azúcar, recuerda esto. No solo comes mal, también duermes en una discoteca. Todos estos datos que estoy seguro que muchos de ustedes desconocían. Un televisor encendido te destroza la diabetes. Entonces no es un tema de insulina, no es un tema de comer solamente, es un tema de entender cómo funciona tu cuerpo. ¿Cuántos aquí tienen el televisor encendido en la noche? El teléfono. Entonces la gente dice, no, es que como no puedo dormir, agarro el teléfono. No, es que tu cuerpo, escucha, tu cuerpo es adicto a la luz, para que no duerma, para que te enferme. Es al contrario, tú tienes que tener dominio propio. Puedes dormir, se acabó. Amén, hermano. Ay, Dios mío, ahora sí. Me metí en problemas, me metí con el teléfono. Ay, ay, sí, porque hay gente que se acuesta hasta tarde con un teléfono en la mano. Sí, ya van a empezar a decir, ya está listo. Ya la agarró con mi teléfono. Escucha, mira esto.
Tu cuerpo y tus negocios personifican lo que te has imaginado. El enfermo imagina la enfermedad, el rico la riqueza, el pobre la pobreza. Todas las personas se preguntan, ¿cómo puede que un niño pequeño que todavía es muy joven atraiga la enfermedad, pues él mismo no conoce ni siquiera el significado? La respuesta es que los niños son muy receptivos y sensibles a los pensamientos de quienes los rodean. Por eso frecuentemente solo exteriorizan las creencias de sus padres. Con esto se me vino a la mente de aquel que hoy en día es adulto y todavía dice que sigue sin alcanzarle el dinero, es porque lo heredó de sus padres. El que se queja de la pobreza es porque sus padres se quejaban de la pobreza. Pero entonces, ¿un adulto que se crió así puede tener resultados de riqueza? Totalmente sí. Y esto se puede lograr con el poder de reprogramar tu mente, porque así como te programaron cuando eras pequeño, puedes reprogramar tu mente ahora de adulto. Edúcate, rodéate de personas que estén donde tú quieres estar y sobre todo deja de quejarte de la pobreza. Hemos estado conversando, hemos estado trabajando en todos estos meses, creo que van unos 4 o 5 meses, hemos estado trabajando en este tema de la mente. Estaba hablando de hackear el cerebro, de hackear la mente, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Yo pensaba antes que era lo mismo. Ahora, fíjate cómo la enfermedad ella lo enfoca desde la imaginación. De hecho, hay una enfermedad que yo tengo, es que cuando alguien se muere, mi mamá antes me llamaba, se murió fulano, ¿de qué se murió? De un infarto. Y ya yo empezaba a sentir que me dolía el pecho. Cuando veía una noticia, se murió fulano de los pulmones, entonces me empezaba a pesar los pulmones. Terrible, hermano. O sea, y esto no lo he comentado con casi nadie. Creo que en una prédica lo mencioné. Esto creo que se llama hipocondríaco. Y es terrible como la gente se muere por la imaginación. La mayoría de la gente se muere por la imaginación, por lo que ve. Porque lo que cree, lo que una persona cree, activa un montón de hormonas, como decía este amigo, ¿verdad? Una reacción química en el cuerpo, en el video anterior, y segrega cortisol, los telómeros, todas estas cosas, y se enferma el cuerpo. Se enferma el cuerpo. O sea, la parte emocional afecta el cuerpo, la salud. La parte emocional afecta las finanzas, de lo que tú te rodeas. Lo más seguro es que si tú te enfermas, es que estés rodeado de gente enferma. Lo más seguro es que si tú eres pobre, te rodea de pura gente pobre. Lo más seguro es que si alguien tiene dinero es porque se rodea de gente así. Entonces, porque es lo que tú alimentas. Es lo que tú alimentas en el día a día. Por eso es tan importante reprogramar la mente. Yo creo firmemente que una persona que reprograme su mente, que deje de ver noticias y que comience a leer la Biblia, que comience a escuchar estos devocionales, que comienza, porque este devocional tiene esa idea, que reprograme tu mente, que comienza a introducir ideas nuevas en su vida, va a vivir sano, va a vivir muchos años, va a ser feliz, no porque otro lo hace feliz, es porque él ha decidido ser feliz. Es una persona saludable en todas las áreas y va a ganar mucho dinero, porque una persona que se enfoca en los problemas, imagínate tú una persona con la familia enferma, con problemas emocionales, problemas psicológicos, con problemas de depresión. O sea, ¿cuándo tiene tiempo de salir adelante? Pregunto. ¿Cuándo tiene tiempo de enfocarse en un negocio? ¿Cuándo tiene tiempo de enfocarse en tener un buen ingreso? Pregunto. Son muchos problemas. De hecho, cuando alguien tiene una idea creativa, es un momento que llaman el momento alfa. Cuando una persona está tranquila, está en un estado de relax, de meditación, y vienen las ideas. Y ahí es donde nacen las ideas creadoras. Si una persona no tiene paz, no tiene tranquilidad, ¿cuándo va a crear? No va a crear nunca, siempre va a vivir igual. Por eso una persona que se la pasa trabajando 12, 14 horas, no sale adelante. ¿Por qué momento tiene tiempo para pensar en la idea que lo va a sacar de abajo?
Por eso una vez vino alguien aquí, que decía, oye, ese pastor todo el tiempo acostado en la cama. La pastora trabajando y él acostado en la cama. Es que no sabe lo que yo hago en mi cama. Yo soy de los que pienso que mientras más horas trabajo, más pobre soy. Entonces, porque el dinero no viene del esfuerzo. Claro, ese tema lo vamos a tocar mañana. Hay material buenísimo. Pero tenemos que, o sea, llevar una vida tranquila que te permita reflexionar cuál es el negocio que va a hacer este año. Ya el 2025 terminó. Y tal vez estás viviendo un estrés. Pero, ¿cómo vas a terminar el 2026? Es lo importante. Amén. Yo el 2024 lo terminé, digamos, terrible. Aunque terminé con la idea de hacer este devocional. Pero este año 2025, oye, por lo menos 4 proyectos de la finca en desarrollo. 4 proyectos en la finca en desarrollo. Poderoso, hermano, lo que ha pasado este año. ¿Ves? Este año nos mudamos, este año hicimos el pozo de agua, este año equipamos la cochinera, la mejoramos, metimos los cochinos, este año abrimos la laguna, metimos los peces. O sea, este año, hermano, ha sido vital. Ahora, este 2025, ¿cómo va a terminar el 2026? Es la pregunta, porque ya el 2025 se murió. ¿Cómo va a terminar el año 2026? Amén, hermano. Y eso va a influir en puedes crear, escucha, puedes crear las condiciones para crear un estado de armonía en tu vida y eso va a afectar tu salud positivamente. O también puedes crear, ¿verdad?, un estrés en tu vida que te destroce la vida y te lleve antes de tiempo. Tú decides cuál de las dos quieres. Este es el último video. Según los médicos. Y entonces empecé a hacer las prácticas que me enseñaron. Me curé de mi corazón. Mi presión arterial regresó a su normalidad en formas perfectas. Desapareció mi gastritis. Desaparecieron todos mis males y enfermedades solamente aprendiendo cómo respirar, cómo sentirme. Empecé a meditar. Empecé a observar algo que nadie habla. Defectos psicológicos. La humanidad en estos medios habla del ego. A ver, el ego está dividido en 7 defectos principales y cada uno de estos 7 se ramifica hasta en 1500 o 2500 formas. Cada uno tiene nombre, pensamientos, emociones. Entonces hay mucho que estudiar y profundizar y nos quedamos atorados con la palabra ego. Y entonces empecé a estudiar a profundidad y empecé a observarme a mí. Uno de mis defectos principales, la ira. Y empecé a observar un yo asesino, cómo funciona, cuál es el pensamiento, cómo es la emoción, con qué personas, con qué formas, hasta que llega un punto en el que te conoces de tal forma que hay una ley universal. Todo ego o todo defecto psicológico tiene que avisar cuando va a salir. No puede salir y actuar. Tiene que avisarte a ti como dueño del cuerpo que va a salir y entonces aprendes a sentirlo. Y en ese momento es como controlar un bostezo. Simplemente ves que viene, te sientes y no sale. ¿Y qué pasa con esto? Sí, ¿y qué pasa con esto? No puede comer. No se alimentan energéticamente, entonces se van debilitando, se van debilitando. Y tú dejas de asignarle la energía a la parte negativa y tu energía, que es pensamiento y es creación, la transmites a la parte positiva. Y así eliminas un defecto psicológico, lo transformas de un odio, de una ira, se transforma en amor. El que entendió, entendió. Fíjate qué tan importante educarnos emocionalmente, ¿verdad? Fíjate cómo este hombre sanó. Es como que si estuviera hablando yo, ¿verdad? Sanó por cambiar, por entender cómo funciona su cuerpo. Por ejemplo, este año ya tengo una meta de cuando escuché este video ahorita en la madrugada, yo me paré mucho antes a estudiar lo que iba a pasar hoy. Este tema del ego, yo siempre hablo del ego, pero no sabía que tenía 7 ramificaciones y que tiene más de 2500 formas cada ramificación. Entonces voy a estudiar a partir de ahora y tal vez todo el 2026 acerca del ego. Me parece que es algo que vale la pena estudiar porque el ego
Es lo que la Biblia llama el hombre interior. La carne causa mucho daño y vale la pena estudiarlo. Fíjate cómo habla él de la ira, como el yo asesino, las emociones, ¿verdad? Y esto yo lo he venido trabajando, es que el ego avisa, ¿verdad? Cuando te va a molestar, él avisa. Yo antes a mi esposa la gritaba, tal cosa, y peleábamos. Ahora no, ¿por qué? Porque entiendo cuando viene una emoción del ego. Y digo, aguántate. Y si finalmente le digo algo incorrecto, le digo, esposa, perdóname enseguida. O sea, hay que volverse un experto en dominar el ego. ¿Ves? En dominar el ego. Amén, hermano, porque el desorden emocional enferma a la gente. Porque alimentamos las emociones negativas. Alimentamos la ira, alimentamos la rabia, alimentamos la falta de perdón, alimentamos todo eso y creamos muchos conflictos. Y entonces después nos enfermamos y decimos que es la mala suerte. Amén, hermano. Ay, Dios mío, ahora sí me metí en problemas. Bueno, esto era todo, hermano. Finalmente hemos podido entender, por la misericordia de Dios, que hay cosas que mejoran o empeoran. Hay condiciones favorables y desfavorables. Hay una industria que es la responsable de la medicina, pero también es la responsable de la alimentación, es los medios de comunicación. O sea, hay una campaña que primero te enferma y después te da la cura. Está todo muy conveniente. Si tú entras en ese sistema, jamás vas a salir vivo. Es como mi hermano Ramón Alberto. Mi hermano Ramón Alberto entró a la clínica con COVID y salió muerto. Tú decides cómo entra y cómo sale. Bueno, lo bendigo. Si alguien aprendió algo, este es el momento. Bueno, yo voy a ser muy breve. La información estuvo magnífica y lo único que voy a agregar aquí es de que debo cambiar los hábitos de toda mi familia para que en la relación aquí en el hogar se transforme en paz, porque algunas veces no estamos en paz porque hoy, por lo aprendido, mi familia, la mayoría, se la pasa mucho con el efecto de la luz. La luz que nosotros necesitamos es Cristo, para empezar, ¿verdad? Porque es el que nos puede iluminar para que podamos entender todas estas cosas, que pueda haber un cambio de vida. Y sin duda alguna, pues las estrategias, pues la luz, los teléfonos, los televisores. Ahora, yo creo que cambiar toda una familia no es fácil, pero hay que cambiar uno. Cuando la gente vea los resultados, entonces la familia comienza a cambiar, ¿verdad? Una sugerencia, porque de repente, mira, de aquí en adelante todos nos vamos a comportar así, entonces hay una resistencia. Pero cuando la gente vea, mira, Moraima se puso más joven, mira como ahora está súper sana, ahora no se enferma, oye, mira cómo se la pasa feliz, ¿qué está haciendo? Déjame contarte, pequeño. Amén, así funciona. Adelante, Henry. Pastor, una pregunta, ¿cómo sé yo cuando mi cuerpo cambia? Por ejemplo, hace como 1 año y medio o 2 años, yo me la pasaba solo en la cama. No tenía energía para pararme, no tenía energía para nada. Y bueno, hoy día tengo energía para tirar para arriba, me la paso todo el día accionando. Entonces el cuerpo cambia, uno tiene que observar y uno puede preguntar porque a mí me parecía normal lo que yo hacía. Y todos sabemos cuando cambia el cuerpo, cuando cambia la energía, cuando cambian los malestares. Parecía, ¿verdad?, un hospital en mí, malestares por todos lados. Me dolían las coyunturas, me dolían todo, no podía dormir, era terrible lo que estaba pasando en mi vida. Entonces se mide por las condiciones en que está el cuerpo. Y cómo te sientes, porque uno es el que sabe. Amén. ¿Alguien más? Reflexionando algunas cositas de todo lo que anoté. Vamos a hablar sobre la estructura que hizo Rockefeller, sobre lo que es la medicina. Él fue el magnate del petróleo y de ahí saltó a raíz de las personas a lo que es la medicina. Y una cuestión muy curiosa, cuando yo estuve en Cuba, y entonces nosotros echándole vaina le dijimos al profesor, le dije un día al profesor, porque uno cuando se enferma aquí,
le dan a uno dipirona, creo que era una de las pastillas. Le duele el ojo, le da dipirona. Le duele la lengua, le da dipirona. Le da capa a uno, nosotros echando vaina, le da capa a uno, le dan dipirona. Y allá en Venezuela nosotros tenemos hasta Mecorizidin y tal, y el tipo nos dio una pregunta que incluso ayer comenté eso. Y le dije, y yo, ¿sabes qué? En el capitalismo necesita que cada enfermedad tratarla para que tú compres. Allá ya hablando de política, ¿no? Pero nosotros con esta misma pastilla te curamos todas. Necesariamente no tenés que comprar una gama de fármacos. Me dijo yo, bueno, no, ahí nos mató. Eso en ese punto sobre lo que Rockefeller. Y yo escribí aquí que la fórmula de no enfermarse es buscar a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, dormir bien, alimentarse bien, tener paz mental, tranquilidad financiera y ejercitarse. Ahí no le alimentas más nunca a la farmacia. Ah, bueno, le voy a decir, no sé si lo quieren hacer a prueba. Yo el año pasado yo pesé, llegué a pesar 74 kilos, rebajé como 12 kilos y yo me alimenté por un buen tiempo, de más de 4 meses. No sé, eso lo hice yo, no lo estoy diciendo que lo pongan a prueba. Con puro chuleta de cochino, huevos sancochados y aguacate. Comí nada más eso, un poquitico de arroz nada más, que era lo que comía, no comía arepa ni nada de esas cuestiones. Y eso sí, sentí el cambio del nivel de energía que yo tenía. Yo normalmente desayunaba a las 9 y no me daba más hambre. Es tremendo. Mira, a propósito que estás comentando eso, tú sabes que yo cometí un error, que el ocumo me hace daño, Ah, el ocumo, la papa. Y entonces yo pedía sopa y pedía que me quitaran todo eso. Y después me entero, en un video que yo lo pasé, por cierto, en un devocional, de que la saliva no es saliva solamente para mojar, la saliva tiene unos receptores. Y cuando la saliva detecta el ocumo, por ejemplo, en mi cuerpo, detecta un poquito de ocumo, que no es el ocumo porque ya se lo sacaron, pero dejó ahí la esencia del ocumo, mi saliva lo detecta, activa todo como que si me fuera comido un pedazo de ocumo grande. Qué tremendo. O sea, aprender esto me ha ayudado muchísimo, porque no es sacarle, ¿verdad? No, sacarle esto. Es que ese poquito, por ejemplo, un poquito de arroz en el intestino es letal. Un poquitico de pasta. Yo a veces pido, hágame una arepa chiquita. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé que me estoy destrozando y es como que si me comiera una grande. Cuidado con eso. ¿Alguien más? Dejar lo que te está enfermando. Malnutrido está mal humor. No ingerir alimento cuando se oculta el sol. Eso lo hemos estado tratando de hacerlo lo más que hay día, dependiendo de las actividades. No hay enfermedad que no esté ligada a las emociones. Hay una enfermedad, es porque está ligada a la emoción. Me encantó el video del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que tenemos 33 vértebras y es 33 años de Cristo, que tenemos 12 costillas, son los 12 discípulos. Me encantó porque dice que el cuerpo tiene memoria y adora sin yo saberlo, ¿verdad? Lo que oran, el cerebro se ilumina. Mi célula le da mis pensamientos, porque es un mapa que se registra y hace mi forma de vivir llevándome a la enfermedad. Tremendo. Hacerse consciente de la reacción que debo tomar. O sea, yo decido o me calmo o me molesto. Y en lo que más pienso atraigo. Hay gente que piensa en la crisis del país y eso es lo que va a traer a su vida, crisis. La gente que se enfoca en que la enfermedad, que tengo esto, que me duele aquello, que el pato y la cucaracha, va a traer más enfermedad. Entonces tenemos que pensar como los ricos. Los ricos, el problema de ellos es hacerse más ricos. Amén. Y lo que creo, ¿verdad? Activa una reacción que me puede enfermar. Me gustó de pasar del odio al amor, porque el amor sana y el odio y la ira enferma. Amén. amén. Fíjense todo lo que la pastora aprendió.
La pastora es una esponja, esa empieza a poner en práctica todo. Quiero saludar a Gisela, que está en Huigüe. De Huigüe hay varios. Está conectada por ahí. Gisela es la mamá de mi hijo Jovan. Ya se está congregando con nosotros allá en Huigüe, hermano. Bueno, cerramos la rueda. Que esta información, amado, sirva para que la pongas en práctica. No necesitas ponerla en práctica todo, ¿sabes? Hay gente que se enreda. Ay, pero todo. Yo te diría que agarres la grabación de este devocional, lo vuelvas a ver, que el tema de la salud, lo puedas compartir con tu familia, con personas que tengan estado de salud deplorable o gente que se quiera, para que aprenda a mantenerse saludable también, y vuelvas a tomar nota. Y pon en práctica, aunque sea algo chiquitico que pongas en práctica, puede hacer la diferencia. No necesitas cambiar todas las cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Comienza con apagar la luz y todos los teléfonos y televisor y todo, digo yo. Comienza con algo que tú sepas que estás haciendo algo. Eso te sube la autoestima y sientes que estás haciendo algo por tu salud. Va a estar muy bueno. Le bendigo.